Gloria a Dios. Vamos a dar inicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permites una vez más poder tomar ese tiempo para buscar de ti, para aprender de tu palabra, para darte a ti, Señor, las gracias por lo fiel, por lo bueno, por lo digno que eres, porque eres grande en gran manera, Señor, y tu misericordia sea renovado este día. Y tu misericordia, Señor, se renueva aún cuando no la merecemos. Pero ese es el propósito de tu misericordia: amarnos, cuidarnos, una nueva oportunidad con la cual podamos buscarte, con la cual podamos ponernos a cuenta, con la cual podamos agradecerte a ti lo bueno, lo grande y lo maravilloso que eres. Señor, quédate con nosotros en esta noche. Queremos, Señor, aprender más de ti, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra, Señor, venga a cambiar nuestras vidas, que nuestra alma pueda, Señor, rendirse a ti. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel. Amén y amén. Amén. Bueno, la enseñanza que vamos a ver hoy se llama el trato de Dios. Amén. El trato de Dios. Creo que, bueno, un poquito más para atrás. Creo que hemos oído a lo largo de mucho tiempo esto, ¿verdad? Que Dios trata con nosotros y que el trato de Dios va a ser esto y que el trato de Dios va a ser aquello. Y muchas veces tal vez desconocemos en sí cuál es el propósito, cuál es la razón. Desconocemos por qué Dios está haciendo algo. Y muchas veces nos quedamos con eso, ¿verdad? Que el trato de Dios. Y nos cuesta llegar a entender a qué se refiere. Amén. Solo disculpe que estoy teniendo ahí unos pequeños problemas técnicos. Daba un feedback. Amén. Entonces, quiero resumir qué es el trato de Dios de entrada. El trato de Dios es la ayuda que necesitamos para que podamos alcanzar la gloria preparada. Amén. Para nosotros. O para aquellos por los cuales envió a su Hijo a través de esa sangre redentora. Entonces, el trato de Dios es la ayuda que usted y yo necesitamos para alcanzar la gloria que ha sido preparada para nosotros. Lo estoy tratando de resumir para que de esa idea podamos partir en la enseñanza. Entonces, ¿qué es el trato? Es aquello por lo cual yo tengo que ser pasado. ¿Para qué? Bueno, para que pueda un día, o para que podamos un día alcanzar la gloria de Dios que ha sido preparada para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no vino en vano. El Señor no vino en balde por nosotros. El Señor vino y dio a su Hijo y se sacrificó para que nosotros pudiéramos un día reinar juntamente con Él. Entonces, en pocas palabras, eso es, ¿verdad? El trato de Dios. Entonces, el tema es el trato de Dios y acabo de decir, resumiéndolo, que es la ayuda que necesitamos para alcanzar la gloria que ha sido preparada por nosotros. Entonces, para iniciar, yo quiero que me acompañe a Hebreos 1,
Hebreos 1, versículos 1 y 2. Para arrancar, vamos a leer varias citas. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, también quiero que vayamos a Juan 11. Juan 11. Primero versículos 5 y 6, después vamos a leer el 20 y después el 44, siempre de la misma porción. Para poder hablar del trato de Dios, vamos a ocupar un ejemplo, y es Juan 11, 5 y 6. Primero dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y el versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y vamos a leer siempre un poquito más con respecto a de ellos en Lucas 10. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo que vamos a ver. Primero, el trato de Dios lo hace a través de la predicación. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación es como nosotros ahora comprendemos el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Recibimos la predicación, esta palabra viene a nuestras vidas y tiene que dar fruto. Leíamos en Hebreos 1:1 de que el Señor había hablado en el antiguo tiempo por los profetas a los padres. Son los que llevaban el mensaje.
Entonces, ahora lo hace por medio de la enseñanza, por medio de la predicación. ¿Por qué? Porque es por medio de estudiar su palabra que nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo los propósitos de Dios o, en este caso, el trato de Dios. Y aquí vemos un ejemplo de la vida de 3 hermanos. Y vamos a ocuparlos a ellos como ejemplo para poder tocar el estudio. Entonces, esto nos mostrará una manera de conocer en qué momento de nuestras vidas nos comportamos como ellos. Por aquí estamos viendo 3 casos. Estamos viendo uno que estaba ausente, lejos de la casa. Estaba otro dentro de la casa, pero afanado. O en este caso Marta, afanada. Y había una tercera, que era María, que estaba dentro de la casa, pero deseando siempre escuchar la palabra de Dios. Entonces aquí vemos 3 ejemplos. Entonces, muchas veces nosotros estamos lejos, o hemos estado lejos ya conociendo al Señor, ¿verdad? Otros estamos en sus caminos, pero estamos más afanados. Y que la palabra nos dice que no debemos de afanarnos. Y tercero es cuando comprendemos que el estudiar y el buscar de su palabra es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, siempre el trato de Dios para con cada uno de nosotros será, como dije hace un momento, ayudarnos, ¿para qué? Para alcanzar la gloria preparada por la cual envió a su Hijo a través de esa sangre redentora. Y comprender, porque esto es lo difícil, comprender, no comprender, sino que lo que viene a continuación, que nada inmundo entrará a los cielos. Amén. Nada inmundo va a poder entrar a los cielos. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta charla. Ahora, yo quiero que por favor regresemos otra vez a Hebreos 1. Hebreos 1. Y hoy que ya di esta pequeña introducción, vamos a leer del 1 al 4. Para poder comprender un poco más. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, oiga, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora el Señor no nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Claro que sí, porque no solo por su palabra, sino cuando leemos, cuando sucede algo, cuando tal vez alguien nos dice, no miren, no haga tal cosa, y es una alerta del Señor. 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando de que el Señor estaba fuera del universo. Lo vimos hace unas enseñanzas, ¿verdad? Que Él estaba fuera del universo. Él creó. Entonces el cielo del Señor está fuera del universo. Entonces, y versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Amén. ¿Con qué se sustentan todas las cosas? Con la palabra de su poder, que es por medio de la palabra que nosotros somos sustentados. Dice, habiendo, y ahora oiga lo que dice, ahora viene esta parte, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hace un momento dije que nada inmundo va a entrar a los cielos. Entonces, por medio de él, esto quiere decir el sacrificio
que hubo en la cruz, que derramó su sangre por nosotros. ¿Para qué ha servido eso? ¿Para qué nos sirve? Para la purificación de nuestros pecados. ¿Qué entonces? ¿Qué es el trato de Dios? Es la manera de purificarnos. Es la manera de que en el principio de la enseñanza de doctrina básica, el tercer tema que se toca, creo que es la santificación. La santificación inicial es cuando usted y yo recibimos al Señor y somos limpios. ¿Por qué? Porque es puesto de su Espíritu en nosotros. Viene una primera santificación. Viene su Espíritu. Ahora, después de eso, se empieza a dar la santificación progresiva. ¿Y qué es la santificación progresiva? Limpiar nuestras almas. Esa es la santificación progresiva, limpiar nuestra alma. Entonces, ¿qué es el trato? Es parte de la santificación también progresiva. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a quitar lo inmundo de nuestras vidas para que podamos entrar en su gloria. Entonces le decía hace un momento que vamos a ocupar a ellos tres. Marta es figura del Espíritu. ¿Por qué? Porque Marta quería estar con el Señor. Y la palabra dice que el Espíritu Santo anhela al Hijo, anhela al Padre. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos hace estar o querer desear estar cerca del Señor. Porque si por nosotros fuera, no lo buscaríamos. Romanos dice que no hay ningún justo, no hay ningún bueno. Y dice, ninguno buscó a Dios. Ninguno. Nadie buscó a Dios por sus propios medios. Nadie buscó a Dios, sino que tuvo que venir el Señor y poner de su Espíritu y tocarnos para que nosotros nos acercáramos a Él, porque es de la única manera. En el caso de Marta es figura del alma, porque es la que tenemos que rendir, el alma. Y en el caso de Lázaro es el cuerpo, porque nos lleva hasta la agonía o la enfermedad, con el propósito de llevarnos a la glorificación. Fíjese, ¿qué trató Jesús cuando llegó a la casa de ellos? Con María. Nada. No trató nada, porque a María no había que tratarle nada. No estoy diciendo que fuera perfecta. No, pero no había que tratarle nada a María. ¿Qué trató con Marta? Trató el afán. ¿Y el afán dónde está? En el alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te afanas, oh alma mía? Decía David. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fortaleza a mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oiga, Marta. Pero en el caso de Lázaro, ¿qué trató con Lázaro? El cuerpo. ¿Por qué? Porque leímos primero, ¿verdad? Estando ellos, les llegó la noticia, estaban ellos, y les llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Cuerpo. Y entonces es tratado, metido en una agonía, y el Señor dijo, oiga, ¿por qué leímos eso? De que se tardó 2 días. ¿Verdad que no fue en el momento? Muchas veces nosotros quisiéramos que en el momento Dios responda, Señor, me estoy muriendo. Y el Señor dice, no, yo tengo todo controlado. Y dijo, si voy ahorita, déjeme, esto no lo dice la palabra, yo me lo estoy imaginando. Porque creo que así hubiera pasado conmigo, o así pasó. Yo creo que el Señor dijo, si voy ahorita y lo sano, no va a entender. Ahora, la pregunta sería, y esto nos lleva a cuestionarnos algo. ¿Qué habrá hecho Lázaro para que el Señor dejara que muriera físicamente?
Es decir, ¿qué nivel de trato con Lázaro, qué nivel necesitaba Lázaro en su vida para que Dios permitiera que llegara aún hasta la muerte? Porque Dios es justo, ¿o no? Entonces, no puedo creer de que de que Lázaro había hecho algo tan sencillo, de que hizo que muriera después. No, algo tuvo que haber pasado. En el caso, digamos, eso es lo que a mí me hace pensar. Por eso yo siempre digo, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero, ¿qué habrá hecho Lázaro? ¿Cuál habrá sido el pecado? No sé qué decir, para que el Señor haya permitido que Lázaro muriera. Porque yo creo que tuvo que haber sido horrible, ¿verdad? Morir. Bueno, imagínense en el caso de Jonás, que el Señor permitió que llegara hasta el Seol. Y cualquiera puede decir, nah, pero si lo único que hizo Jonás fue decir, no quiero ir allá. No. Es que miren, en el caso de Jonás tenía que hacer algo duro para que él entendiera. Y todavía se enoja cuando el Señor salva a Nínive. Y viene y él estaba haciendo un calor y el Señor permitió que creciera una calabacera. Y ahí estaba. Y él no pudo ver la calabacera, ¿verdad? ¿Qué habrá sentido Pablo cuando negó al Señor? En el caso de, en el caso de Pedro, gracias hermano, Pedro, no Pablo, Pedro, que para que se hiciera el apóstol de los judíos, el Señor le dijo, Pedro, fíjate que me han pedido para zarandearte. No, Señor, no lo permitas. Y yo voy a orar por ti para que lo pases. Entonces, yo creo esto, que dependiendo de cómo nosotros obedezcamos al Señor, así va a ser el trato. Todos tenemos que pasar por el trato. ¿Por qué? Porque todos tenemos un alma contaminada. Todos, sin excepción de nadie. Si no, no necesitaríamos a un Salvador. Y necesitamos a un Salvador en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos va a tratar a todos. ¿Por qué? Porque el propósito es que alcancemos la gloria preparada para aquellos por la cual Jesús o el Hijo fue enviado aquí y que muriera por nosotros. Y como decía, y como dice el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el Señor, por medio de su palabra, nos va enseñando qué es, nos va mostrando cuál es el trato y de cómo debemos de ir cambiando nuestras vidas. Entonces es necesario entender esto, ¿verdad? Entonces, les decía, repitiendo una vez más, María es figura del Espíritu. Con María, Dios no trató nada. Nada. Aún cuando hubo tristeza por la muerte de su hermano, se comportó de una manera correcta, con dominio propio. Su hermana no. Marta, cuando llega a la casa, una mujer afanada y turbada. Y después, cuando llega el Señor, perdió el control. Señor, si hubieras estado aquí. Y con Lázaro, bueno, estaba tratando, ¿verdad? En esos días. Acompáñeme a Salmos 32:8.
8 y 9. Salmos 32, 8 y 9. Dice 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice el 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire, aquí hay dos ejemplos. Uno es, el Señor nos dice a todos, te haré entender. ¿Podemos comprender eso? Dice, te haré entender. Significa que por nuestros propios medios no vamos a entender. Y muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Pero al final lo que nos debe de interesar es que el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Que es el trato de Dios en nuestras vidas para alcanzar la gloria que ha sido preparada para nosotros. Entonces dice, te haré entender. ¿Por qué no dice entenderás? O te voy a mostrar qué es lo que quiero. No, oiga, te haré entender. Quiere decir que si yo no lo entiendo, Él va a ocupar los medios para que yo pueda entender qué es lo que Él quiere hacer. Y por eso dice, te haré entender. Y después dice, y te enseñaré el camino. Fíjese, primero nos tiene que hacer entender para que nosotros después podamos permanecer en el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Dice, aquí lo que está diciendo el Señor es, en otra porción de la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros, ya voy a entrar un poquito más, pero cuando digo nosotros me estoy refiriendo a nuestra alma. ¿Qué hay que doblegar? Nuestra alma. ¿Quién tiene que entender? Nuestra alma. Entonces, y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y muchas veces nosotros tomamos las decisiones según nuestro criterio, según nuestra alma. Y todavía dice, termina el 8, sobre ti, oiga, fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? No solo está hablando de protección, porque también podemos hablar de protección en esta parte. Sobre ti fijaré mis ojos. Es como el padre que está pendiente de sus hijos, ¿verdad? Entonces está viendo que los niños están jugando o están haciendo, pero esa mirada no solo es para cuidarlos, sino que también esa mirada es para reprenderlos o advertirles que no deben hacer tal cosa. Yo siempre hago la broma de que yo de pequeño creía que mi nombre era no, porque todo el tiempo me decían, no hagas tal cosa. No, no te movas, no te subas, no. Entonces, el que es padre se preocupa por cuidar a sus hijos. Entonces sobre ti fijaré mis ojos, no está hablando solo de una seguridad, no, está hablando de que Él va a fijar nuestra mirada para que si nosotros osamos por un momento salirnos, Él va a ser
meternos otra vez. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice a continuación el siguiente versículo. Dice, no seáis como el caballo, no seáis como el caballo o como el mulo. Y dice, oiga lo que dice, sin entendimiento. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Entonces hoy comprendemos porque dice, te haré entender. Porque usted y yo no teníamos conocimiento de la palabra. No podíamos comprenderla. Antes que el Señor viniera a nuestra vida, nosotros decíamos, sí, ahí está, la podíamos leer y no la entendíamos. Hasta que vino el Espíritu Santo, la palabra nos reveló que estábamos en pecado. Pero antes, pregúntele usted a alguien que bebe y le va a decir que no, que es lo más normal de este mundo. Le va a decir, no hay ningún problema. Y pierden la conciencia. O alguien que se droga. Usted pregúntele, ¿cuánta gente necesita el alcohol para ser feliz? Porque sin alcohol no se sienten que valió la pena el tiempo. Nada menos, yo estaba pensando hoy en la mañana, estaba escuchando a una persona y el punto era que en cada reunión había ¿cómo se llama? Que casi quedar borracho, ¿verdad? Entonces decía, es que estas reuniones, decía, sin embriagarse, ocupa otra palabra, sin embriagarse no tienen sentido. Entonces, dice, no seáis como el caballo. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a un inconverso en el versículo 9. No está hablando a nosotros. Dice, y oiga como dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados. Nuestra alma busca ser libre. Nuestra alma busca vivir en libertinaje, no en el libre albedrío, así como lo hemos estudiado estos últimos 2 miércoles para los hermanos que escuchan la enseñanza los días miércoles. Ayer terminamos de ver el libre albedrío. El libre albedrío únicamente es cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios. Cuando me salgo, estoy a expensas del enemigo, fuera de la cobertura de Dios y en libertinaje. Entonces dice, sin entendimiento. ¿Por qué? Y dice, que han de ser sujetados con cabestro y freno. ¿Y qué fue lo que pasó con Lázaro en este caso? ¿Acaso no fue sujetado? Dios lo tuvo que tocar en el cuerpo. Porque las veces que había llegado el Señor, o cuando leemos que el Señor llegó a la casa de Marta y de María, nunca estaba Lázaro, nunca se menciona. Pero después de la muerte y resurrección de Lázaro, ¿qué se dice? Que estaban otra vez en la casa de Marta y María y Lázaro sentado a la mesa. Entonces, dice, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, aquí hay 2 formas de entender. O entendemos a la buena, diciéndole en palabras sencillas, te haré entender y te enseñaré el camino por el que deben de dar. Sobre ti fijaré mis ojos. O no entender, no importarme lo que la palabra dice, vivir según mi criterio, y entonces voy a ser tratado como el caballo o como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. No sé si estoy mal, hermano, no sé si usted tiene conocimiento de eso, pero esto del cabestro que se le pone es para agarrarlo de la mandíbula y tiene toda la boca, ¿verdad? Y tiene como... Pero son cosas que... la cabeza, ¿verdad?
pero el que va adentro dice, hay como un, pero que golpea algo para que el caballo se... La parte de abajo, ¿verdad? Ah, ok, entonces, oiga, imagínese para detener a una bestia de esas, y más cuando va. Entonces, se tiene que bajar esta parte de aquí para que el animal entienda. Yo había escuchado una vez que esto llevaba como un tipo, pero no, creo que no, ¿verdad? Porque como tipo clavo o algo así, si no, sería una infección, pues. No, es bajar la mandíbula, imagínese. Que usted vaya a correr, bueno, no sé si a usted alguna vez, a uno de ustedes le ha tocado, pero uno va corriendo y se golpea en la cabeza deteniéndose en algo, ¿verdad? Es horrible el trabón y que uno se queda así como medio atarantado. Imagínese que para detener a esa bestia, para detener a una bestia, se tiene que ponerle ese freno que le ala la parte de abajo de la mandíbula para que se detenga. Entonces el Señor dice, si no, al final voy a cumplir mi propósito en ti. Si no lo haces a la buena, entonces vas a ser tratado como alguien que no tiene entendimiento. También, segundo libro de Reyes 19:28. Aquí está hablando de Sennacherib. Aquí está el rey Ezequías, que Sennacherib quería ir y, invadir o llevarse. Y oiga lo que dice segundo libro de Reyes 19:28, dice, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Entonces, se lo voy a resumir. Sennacherib quería ir e invadir y destruir todo lo que se pudiera. Y oiga lo que dice siempre en el 19, versículo 10. Dice, oiga lo que mandó a decir este incircunciso. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Ezequías era el rey de Judá y estaba Sennacherib. Dice el 10, así diréis a Ezequías, rey de Judá. Oiga lo que dice este hombre. No te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y quiero Oiga, para tener un poquito más de entendimiento, fíjese, ahí mismo en el 19, versículos 6 y 7, aquí está el profeta Isaías. Y entonces el rey Ezequías ora y oiga lo que sucede, dice, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, oiga esto, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y oiga el 7,
he aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Está hablando de Sennacherib. Y después leímos el 10, ¿verdad? Imagínense lo que se atrevió a confrontar Sennacherib. No estaba confrontando a Isaías ni al rey Ezequías, estaba confrontando a Dios. Y dice, oiga, el 10 otra vez, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios. Oiga, qué tremendo. No te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y leíamos también el 28, ¿verdad? Y aquí viene la profecía o la promesa del Señor. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, oiga, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Y el 36, para que usted tenga una idea, dice el 36. Entonces, oiga el 35, mire, hay que tener cuidado de no meterse con el Señor. Oiga el 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Entiende qué es 185,000 hombres? Increíble, ¿verdad? El ángel de Jehová. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Y el 36, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, se cree que era como un dios de la agricultura. Por eso después el Señor le está diciendo de que van a cosechar. Increíble, hay una enseñanza muy... Hoy estaba que me puse a leer esto, increíble. Se adoraban estos a un dios de que era de la agricultura, que le ofrecían todo, ¿verdad? Lo que venía de la tierra, y robaban y hacía todo. Y el Señor después les dice, ustedes van a plantar y van a cosechar, van a sembrar y van a cosechar. Y oiga lo que pasó con él. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhaddon, su hijo. Entonces, increíble, ¿verdad? Este hombre osó enfrentarse a Dios. Osó enfrentarse a Dios. Y al final se cumplió lo que el Señor dijo. Ahora, no estoy diciendo que ahora usted como hijos que somos del Señor, el Señor va a venir y nos va a matar. No, oiga. Es que con el Señor, cuando Él dice que va a hacer algo, lo cumple. Y ahí estaba Sennacherib. ¿O acaso el Señor, si hubiera querido, lo hubiera matado en el momento, verdad? Y dio tiempo, pero cuando blasfemó, le dice, no, dile al rey de que no confíe en ese su Dios, porque Jerusalén va a ser tomada por los asirios. Y el Señor da una promesa y dice, va a oír un rumor y se va a regresar. Y adicional antes de eso, mire qué misericordia del Señor, que destruyó al ejército. Imagínense ese, 185,000, el ángel de Jehová dice que los mató. Por eso la palabra dice que es terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, por cuanto te has airado. Entonces, debemos de entender de que el trato de Dios es para llevarnos a su gloria.
Para eso es el propósito, para santificarnos, para limpiarnos. Pero debemos entender, debemos de comprender de que ante eso usted y yo no nos podemos escapar. Entonces solo hay dos maneras de hacerlo. Y al final, si somos iglesia del Señor, vamos a tener que ser purificados antes de irnos. Porque eso así es. Antes de irnos hay que ser purificados. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a ser transformados. Entonces no es que allá en los cielos nos van a purificar, no, nos van a purificar aquí. Y en algunos casos, el Señor va a ocupar hasta la agonía o la muerte, como lo hizo con Lázaro. Entonces, aquí vemos tres cosas. En el caso de nuestra alma, que es lo más difícil, y es que está la conciencia, donde intervienen los sentidos y la voluntad. Entonces, en nuestra alma está el hecho del conocimiento, la decisión y la voluntad. Ahora, en la conciencia están los sentidos y la voluntad. Donde aquí, y quiero que veamos algo con respecto a la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde inicia este cambio? Oiga, acompáñeme a Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Dice, oiga, interesante lo que dice. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oiga, no quitando las inmundicias de la carne. Es el inicio. No quitando las inmundicias de la carne. Y recordemos que nada inmundo va a entrar al reino de Dios. Pero esto es un inicio. Oiga, lo leo otra vez. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. Oiga, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y dijimos que la conciencia son los sentidos y la voluntad. Entonces, hasta que yo vengo al Señor y empiezo a rendir mi alma, ya tengo que empezar a ver de una manera diferente. Tengo que hablar de una manera diferente, pero estamos hablando también de la voluntad. Y dice, sino como la aspiración, el bautismo en agua. Por eso es muy importante que después de aceptar al Señor hay que bautizarse. Mire, hay mucha gente, aquel que ha nacido de nuevo, y no estoy poniendo que nosotros vamos a juzgar quién y quién no. No, aquel que ha nacido de nuevo, se le dice, mire, hoy tiene que bautizarse. Y va y dice, ¿y cuándo hay bautismo? Y si no, en el caso del eunuco, ¿verdad? Entendió, comprendió y pregunta, ¿hay alguna objeción por la cual yo no pueda bautizarme? Y Felipe le dice, no, solo tienes que creer que Jesús es el que rescata, el que salva. Sí, lo creo. Entonces, al agua. Entonces, es un proceso en nuestra vida. Entonces, aquel que quiere ser discípulo del Señor va a bautizarse. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? Porque es el inicio de la aspiración de tener una buena conciencia.
Por eso le decimos a las personas, debe de bautizarse. Porque es un requisito. Entonces, la conciencia, ¿qué intervienen? Los sentidos y la voluntad. El conocimiento y la decisión. La subconsciencia son solo los sentidos. Es el estado interior de la conciencia. Y la inconsciencia es la ausencia total o parcial de la conciencia. Y allí es donde el Señor trató a Lázaro y a Jonás. ¿Por qué? Porque esto fue después de la muerte. O en algunos casos que las personas caen en coma, ¿verdad? Ahí la persona no está consciente. Entonces, que trata al nivel de la agonía y después de la muerte. Como veíamos el caso de Lázaro y Jonás. Entonces, Dios siempre espera que nosotros busquemos, prediquemos, compartamos, vivamos por amor, por gratitud. No por miedo, porque el que tiene el Espíritu Santo, aquel que ha recibido al Señor, yo creo que al final entiende de que no vive o trata de vivir o tratamos de vivir bajo su voluntad por un miedo, pues. Una cosa es tener temor, otra cosa es tener miedo. Y aún más, porque muchos hemos experimentado esta reprensión, ¿verdad? Pero también su grande amor. Entonces, quiero ir concluyendo. Sí, es hora. Lucas 13. Vamos a leer unas citas más y con esto terminamos. Lucas 13. ...34 y 35... Y lo decía en la enseñanza de ayer. Lo compartía también. No, perdón. Me confundí de cita. Ayer era la de Betsaida. Que si en Sodoma se hubieran hecho estas, se hubieran arrepentido. Pero oiga lo que dice Lucas 13, 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Increíble a lo que había llegado Jerusalén, no los pueblos paganos, sino que cuando un profeta o un enviado no era de agrado de ellos, lo apedreaban. Y aquí no es una figura que Jesús está poniendo. No, los judíos, cuando a alguien no le gustaba, si era muy duro, lo apedreaban. Ellos lo apedreaban. Ahora, muchas veces uno, cuando no quiere entender que debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, muchas veces el hecho de desprestigiar a los siervos, porque esto lo hace alguien que de verdad le es molesta la palabra, pues. Hay mucha gente que en algunos casos
Mire, en algunos casos es gente rebelde que todavía no ha habido una verdadera convención, y en otros estos son hijos del diablo. Andan tratando de destruir. ¿Por qué? Porque se está predicando la palabra de Dios. Nada menos el pastor lo decía, no sé si el domingo o lo decía un día de estos, si decía él. Decía, miren, nuestras iglesias son pequeñas, dice, son de poca gente, porque a la gente no le gusta muchas veces que se predique esto así. Y mencionaba aquí Esplendora. Dice, si no, mire, ahí está Esplendora, dice, llega gente y se va y no le gusta. Es muy poca la gente que anda buscando algo así. Y no es que nos estamos poniendo de que somos una iglesia perfecta. No, no es eso, no estoy hablando de eso. Sino que ¿quién nos va a hablar de esto? Pues muchas veces usted va a una iglesia y no le van a hablar del trato de Dios. Le van a hablar del trato de Dios, que Dios va a tratar, pero que lo va y lo convierte en todo, o lo modifica en todo, para decirle que bendición, que un propósito, digamos, hablan del propósito de Dios, pero a todo mundo le andan diciendo que usted va a ser un ministro, que usted va a dar profecías, usted va a predicar. Es como ensalzando a la gente, y hay mucha gente que le gusta escuchar eso. Pero, oiga, dice, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Tengamos cuidado nosotros, porque cualquiera está, propenso por nuestras almas, ¿verdad? No por el espíritu, por nuestra alma, que en algún momento podamos retroceder o enojarnos porque están predicando del pecado que yo tengo y no quiero que hablen de eso. Rápidamente, 2 Timoteo 4:2, casi, el paso del tiempo. 2 Timoteo 4:2. Entonces, que la palabra del Señor, aunque sea dura, podamos discernirla, guardarla y practicarla en nuestras vidas, porque es lo único que nos va a mantener limpios y alejados. Y dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. ¿Qué es el trato de Dios? ¿A través de qué es? De la predicación. Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oiga, redarguye, pero también dice, reprende. Fíjese lo que está hablando el Señor. Redarguye es, hermanos, necesitamos hacer esto, cambiar, busquemos más de eso. Es redarguir. Pero también dice, reprende. Y después dice, exhorta con toda paciencia, oiga, y añade, y doctrina. Por eso estamos los miércoles aprendiendo doctrina básica. ¿Para qué? Para que podamos, por medio de su palabra, llegar a ese nivel que Él busca. Y último, Juan 12, con esto terminamos. Y con esto terminamos. Entonces, en Lucas 13, 34, 35 hablamos de Jerusalén, ¿verdad? Tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. En 2 Timoteo 4:2 de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y Juan 12, 1, 2, esto es lo que sucede después del trato. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. ¿Dónde estaba quién? Lázaro. El que había estado muerto, el que había sido tratado y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Oiga, Marta servía. Ve que no es malo servir. Una cosa es servir y otra cosa es afanarse. Y dice, Marta servía.
habían tratado el alma. Y después dice, y Lázaro, al que le habían tratado el cuerpo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Amén. Y leo yo rápidamente, no lo busque, Hebreos 1:4 al final dice, se sentó a la diestra, está hablando de Dios, se sentó a la diestra de Dios, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a reinar con Él y sentarnos a su mesa. Entonces aquí terminamos con Lázaro, que estaba sentado con Jesús en la mesa. Cuando el Señor llegó la primera vez, no se encontró a Lázaro. Y el Señor dijo, bueno, está bien, yo voy a seguir lo que tengo que hacer, pero ya me fijé en Lázaro. Y ahora lo voy a hacer entender. Y y aquí dice que 6 días vino Jesús a Betania otra vez. Y especifica. Donde estaba Lázaro. Oiga, ¿dónde estaba Lázaro? No dice dónde Marta, no dice de María. Donde estaba Lázaro. Y el que había estado muerto y a quien había resucitado. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, esperemos eso, ¿verdad? Un día estar sentados a la mesa con él y que ese trato que el Señor está haciendo en nosotros vale la pena. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Ok, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta noche en la cual hemos podido estudiar una vez más de tu palabra. Llévanos con paz, con bendición, que en esta noche hay un descanso para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde.